Hola a todos, yo voy a hablaros de mi especialidad, radiodiagnóstico, y a intentar explicaros por qué es la mejor especialidad de todas. Mi especialidad, en una palabra, es apasionante. Es otra forma distinta de ver al paciente y de ayudar al paciente. Y os aseguro que si la cogéis no os vais a arrepentir. La radiología nace el 8 de noviembre de 1895, cuando Röntgen, el descubridor de los rayos X, hizo la primera radiografía. Fue de la mano de su mujer, Berta, a la que imagino que le dijo algo así como: cariño, pon tú la mano. Desde entonces ha evolucionado muchísimo. Han aparecido técnicas nuevas como la ecografía, como la tomografía computerizada, como la resonancia magnética, que han permitido un desarrollo brutal de la especialidad. Y de aquí a que os jubiléis, os aseguro que van a aparecer cosas nuevas y no va a parar de sorprenderos. ¿Y qué es lo que hace un radiólogo? Casi todos los radiólogos dedicamos la mayor parte del tiempo a informar, es decir, a ver imágenes para detectar, para descartar patologías, para diagnosticarlas o para hacer controles. Cada caso es un reto. El de encontrar qué tiene el paciente e intentar averiguar por qué. También hacemos ecografía, que es un poco más parecido a pasar consulta, en cuanto a que tenemos al paciente y tenemos la sala de espera pendiente de nosotros. Luego están los radiólogos vasculares intervencionistas, que son como los cirujanos de la radiología, los que van todo el día con pijama verde, con gorro, mascarilla y guantes. Ellos hacen las trombectomías, las embolizaciones, ponen los TIPS, ponen filtros de cava y en muchos sitios hacen biopsias y drenajes guiados con pruebas de imagen. Aquí veis, por ejemplo, una arteriografía hepática en la que hay un sangrado activo que se embolizó con un coil. También hacen los drenajes de la vía biliar y de la vía urinaria. Y muchos hacen también todo el intervencionismo guiado con eco, con TAC y con resonancia magnética. En otros sitios esto lo hacen los radiólogos de cada unidad, el intervencionismo del abdomen, los de abdomen, el de tórax, los de tórax, etc. Por lo tanto, radiodiagnóstico la radiología no solo es radiodiagnóstico, también y cada vez más es tratamiento. Puntos positivos de la especialidad. Es muy variada y muy entretenida. Es resolutiva, diagnosticamos mucho y lo que decimos tiene una repercusión en el manejo del paciente muy importante. Es generalista porque vemos de todo, de la cabeza a los pies y pacientes de todas las edades. Pero además, en hospitales grandes tenemos la oportunidad de especializarnos en distintas áreas. Tenemos contacto con casi todas las especialidades, con todas las que piden pruebas de imagen. Es una especialidad que te permite tener muy buena calidad de vida. Salidas laborales. Hay mucho trabajo y muy bueno. A los R4 nos están llamando ahora mismo y estos meses atrás para ofrecernos trabajo. En general, en privadas, contratos indefinidos y en públicas, en muchos sitios, interinidades. El trabajo, además, es muy variado. Puedes hacer teleradiología desde tu casa, puedes trabajar en un centro de 8 a 3 y no tener guardia y las tardes que tú quieras, o puedes trabajar en un hospital con pacientes más complejos, más interesantes, normalmente con guardia. Y por último, tenemos poco trato con el paciente, sobre todo en la eco y en el intervencionismo. El trato con el paciente es muy gratificante, pero es muy duro. Y yo creo que se disfruta mucho más en pequeñas dosis como en radiología. Puntos negativos. Es muy amplia. Eso significa que hay que estudiar mucho. Vais a volver a rescatar los manuales de la academia, prácticamente todos. Las guardias son regulares. Por supuesto no son tan malas como las de interna o como las de puerta, pero son guardias en las que vais a estar la mayor parte del día, hasta las 2 o 3 de la mañana, sin parar de hacer TAC y ecografía, sobre todo en los hospitales grandes, y que luego por la noche os van a despertar 2 o 3 veces, a veces para casos sencillos y a veces para verdaderos marrones. Es una especialidad muy desconocida fuera del mundo sanitario. Mi abuela, cuando me ve con la bata, piensa que soy médico y está muy orgullosa, pero realmente no sabe a qué me dedico, por mucho que intento explicárselo.
Y por último, un punto negativo, si os gusta el trato con el paciente, pues ese, coge otra especialidad. ¿Con qué especialidad dudé yo cuando estaba donde estáis vosotros ahora? Dudé mucho con medicina de familia, porque es una especialidad generalista también en la que se ve de todo y es la medicina de verdad. Me alegro de no haberla cogido porque no te permite especializarte tanto o ver casos tan interesantes. Las condiciones laborales son algo peores y tienes demasiado trato con el paciente. ¿Con cuáles dudaría ahora o cuáles escogería ahora si tuviera que elegir? ¿Medicina nuclear o anatomía patológica? Me parecen dos especialidades muy interesantes, son cómodas, no tienen guardia. Creo que si no pudiera coger rayos sería una de las que haría. ¿Cómo es la residencia de rayos? Es muy corta. En España son solo 4 años y pasan volando. La mayor parte la hacemos en rayos. Solo rotamos 2-3 meses en interna o en urgencia y en algunos hospitales ni siquiera se hace este rotatorio y 1 o 2 meses en medicina nuclear. El resto es un doble rotatorio por las distintas secciones de la radiología. Hacemos 6 meses de neuro, es decir, hacemos 3 meses de R pequeño y luego otros 3 meses de R mayor. 6 de tórax, entre 6 y 9 de abdomen, 6 de músculo, entre 4 y 6 de pedia, 3 de la mama, entre 4 y 6 en vascular y 3 en radiología de urgencia si vuestro hospital tiene este servicio. Como veis, hay flexibilidad en algunos de estos rotatorios. Eso es porque al final de la residencia algunos meses los puedes hacer en la unidad que más te guste si te quieres especializar en ella o repartirla en aquella que tú vayas más flojo. En los hospitales pequeños, como no hay esta división por órganos y sistemas, empezaréis haciendo un rotatorio por máquina, unos meses en la ECO, otro en el TAC, otro en la RESO, y ya los otros rotatorios los haréis en otros hospitales más grandes. ¿Qué es importante para elegir hospital? Una de las cosas más importantes es que esté dividido por órganos y sistemas, tanto para hacer los rotatorios que hemos visto antes, para evitar tener que salir mucho fuera y sobre todo para estudiar, como pasa con anatomía patológica. Si os vais a estudiar el hepatocarcinoma es mucho más fácil estar en abdomen y estudiártelo en la ECO, en el TAC, en la RESO, que estar rotando por la ECO y tener ahora un pie, ahora un abdomen, ahora una transfontanelar y ahora una muñeca. Para rayos, cuanto más grande sea el hospital y mayor cartera de servicio tenga, mejor. La dotación tecnológica. Somos una especialidad muy dependiente de la tecnología. Es importante que vayáis a un sitio con todas las técnicas, con ecografía, TAC y RESO. Y es importante que haya suficientes puestos de informe tanto para los adjuntos como para los residentes, porque a informar se aprende informando. Las guardias. Preguntad si hay un adjunto de presencia, si tenéis una buena supervisión inicial y si al final tenéis siempre a alguien a quien consultar. Yo recomiendo que cuanto menos guardias haya en puerta, que sean casi todas en rayos, mejor. Buscad un sitio con ambiente docente, que tanto los resis mayores como los adjuntos sean personas implicadas en la docencia, que haya sesiones clínicas en las que se discutan casos complejos o casos instructivos, que se repasen temas teóricos, que aprendáis a hablar en público en las sesiones en vuestro servicio para luego ir a congresos y saber hablar en público. Que os dejen ir a cursos y congresos y si puede ser que os paguen alguno. A nosotros la industria farmacéutica, como no recetamos, no nos financia nada, entonces vais a depender de vuestro servicio, que suelen pagar poco, y de vuestro dinero. La investigación y las publicaciones yo no lo considero tan importante, pero si se hacen, pues evidentemente mucho mejor. Preguntad por qué rotatorios externos se hacen en el hospital al que vais, si os dejan rotar al extranjero, si os ponen pega. Aunque lo pongo de las últimas, la ciudad creo que es uno de los criterios más importantes a la hora de elegir la plaza. Es el sitio donde vais a pasar los próximos 4 años y vuestras relaciones personales van a depender muchísimo de ella. Y por último, el buen ambiente. Id a un sitio en el que estéis a gusto y la residencia va a ser mucho más agradable.
Como ranking nacional he traído el orden en el que se acabaron las plazas el año pasado. La primera en la que se acabó fue el Gregorio Marañón, aquí en Madrid, con 4 plazas, que acabó con un 400. Después el Clínic de Barcelona, Araba de Vitoria, Ramón y Cajal, La Paz, 12 de octubre, todos ellos de Madrid, Virgen de las Nieves, en Granada, Peset, en Valencia, y La Fe también, y Parc Taulí, en Sabadell. ¿Significa esta lista que los primeros son mejores que los últimos o que los que no he incluido en esta lista, incluido mi hospital? Yo creo que no, esto varía de un año a otro. Es verdad que en general estos 10 hospitales son buenos, pero tenéis que priorizar vuestra situación personal y la impresión que os dé cuando vayáis a preguntar en ellos. Radiología se puede aprender en cualquier hospital, bien, y en España tenéis casi 100 para elegir. No hay 2 servicios iguales, todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, y yo los residentes que he conocido de otros hospitales, tanto los que vienen a rotar con nosotros como los que han coincidido en cursos, congresos, están contentos. Así que yo creo que esta es una especialidad de las que hay que hacer, no importa tanto dónde. Y nada, aquí termino. Mucha suerte con la lección y espero que seáis felices con ella.